Talking toaster, give me back my toaster. Give me back my toaster, Lola. Llévate la TV, llévate el pantalón, todo lo que ves, llévate mi calzona, llévate el auto azul, el traje gris, déjame la guitarra y la armónica de pica. ¿Sabe que puede matar? Bueno, vamos con otra más en esta tarde de periodismo y rock and roll. Han pasado cosas este fin de semana que, bueno, por ahí son interesantes charlarlas. Hemos invitado yo creo que uno de los periodistas que más me gusta, seguramente. Tal vez también escritor, es profe en la facultad. Hemos conversado hace un tiempo con él nuevamente, pero bueno, teníamos ganas de charlar con él. Está Ariel Sher de aquel lado del teléfono. Ariel, ¿cómo estás? Gracias por el rato en la tarde. Hola Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo están por ahí? Gracias por la invitación. Efectivamente, un tiempo en el que pasan cosas y cosas y cosas que nos conmueven en esta vida que parece evidentemente estar en un tiempo en el que la conmoción es lo que domina. Bien, y digo, si algo que nos conmocionó fue el viernes enterarnos que se había muerto el Indio Solari. Digo, del Indio Solari lo bueno que se puede hablar con gente de creo que 4 generaciones. Digo, no, porque ha pasado a lo largo del tiempo quizá como pocos artistas. ¿Qué te pasó cuando te enteraste? ¿Sos de consumirlo? El Indio ha atravesado mi vida desde su poesía, desde su música, desde mi asombro por su infinita capacidad creativa, desde los trazos muy particulares de su manera de construir la circulación de su música, desde su estatura intelectual y sobre todo, sin achicar nada de esto, sobre su extraordinaria capacidad para volverse una referencia comunitaria, para desafiar los paradigmas dominantes de qué es construir colectivamente con las fórmulas tradicionales de lo que llamamos la política y construir algo en lo que ciertas normas de la institucionalidad no aparecen, no pesan, y lo que sí aparece es una inmensa pertenencia, una inmensa y creciente identidad de miles y miles de personas. Y cuando digo miles y miles, me quedo corto frente a recitales, frente a la expresión colectiva que suscitó despedirlo. El Indio, un grande, y yo siento que le debemos un montón de cosas y todavía vamos a seguir aprendiendo de él, además de disfrutar de su construcción artística que es infinita. Es rara, ¿viste? O a mí me pareció rara, digo, mirando un poco en estos días, la construcción, digo, artística, ideológica, política del Indio, ¿no? Desde esos primeros tiempos, por ahí un poco más rebeldes, a toda una cuestión mucho más reflexiva, inclusive hasta su preparación, digo, que para el momento que inexorablemente nos va a llegar a todos, digo, pero es una construcción rara, ¿no? Y que la gente la fue consumiendo, digo. La consumiendo de los lugares, de usarla y también de chuparla, de hacerla propia. El Indio, como cualquier individuo, más allá de su dimensión genial, es alguien que no era, sino que estaba siendo, como todos. Claro. Nosotros somos gente en la medida en que nos transformamos y nos guste o no nos guste más o nos guste menos. Y evidentemente en la lógica de dos ciclos, uno el de su propia vida y otro el de la vida de su construcción artística, más allá de que el Indio decía que los redondos eran, ustedes le decía a la gente, a quienes éramos su público, quienes seguiremos siendo, y me parece que hay un concepto muy disruptivo en un mundo tan vertical, en un mundo en el que aparece la figura, la estrella, el frontman, el creador, la suma del grupo y esta cultura te ubica en la condición de espectadores, espectadoras. El Indio modeló distinto. Es cierto que la etapa inicial de Los Redondos, la menos conocida, la más vieja, tiene una cosa muy al costado de los núcleos,
pero nunca cuando apareció el salto, y el salto después del salto, y el salto después del salto, después del salto, a hacer de miles y miles y miles, nunca hubo acuerdos con el sistema industrial de la producción del espectáculo. Y acuerdos con el mundo institucional que ubicamos en casi cualquier terreno. De hecho, más allá de, si es que se puede estar más allá del espanto del crimen de Walter Bulacio, un fan de Los Redondos, asesinado por la policía, pero el grupo ya venía pensando en tomar distancia de los mecanismos que el sistema nos sugiere como de cuidado. Y de hecho ayer mismo la despedida del Indio no tuvo los dispositivos que llamamos, yo creo que mal, de seguridad en la organización. Y toda esa manera de construir, yo creo que tiene alta coherencia. Lo que sí cambió, claro, el Indio se volvió una figura muy conocida, muy mítica, muy potente, y en esa suma de esos era difícil que pudiera ser la vida de un individuo corriente. No está muy resuelto cómo hace una super figura, un ídolo, alguien que implica todo lo que escuchamos en estas horas, de nuevo, que le implicó a la gente la figura del Indio, cómo se comporta con su actividad pública. Eligió retraerse, y creo que eso no le acotó desarrollo ni artístico ni compromiso personal con lo que hacía. Un proceso o un suceso, digo, medio muy argentino, digo, ¿no? Yo no sé, yo conozco muchos otros países del mundo, digo, pero esto que pasa con el Indio, lo que pasó con Maradona, yo creo que en otros lados no sé si lo entienden tan bien, digo, porque exceden su profesión, digo, ¿no? Maradona dejó de ser solamente un jugador de fútbol, además de ser el más grande. Digo, el Indio dejó de ser solamente, para los que lo escuchamos, un músico arriba de un escenario. No, claramente. No, a mí me parece que fuera, sin restar nada de su capacidad artística en las dimensiones que más ubicamos, o sea, en la poética, en el canto y en la música, está clarísimo que es muchas más cosas, que es un lugar de pertenencia. Él mismo se volvió un lugar de pertenencia, y el grupo, y es evidente que significó muchas otras cosas. Es difícil comparar, porque en este tiempo de disolución, o en el que se esfuman relativamente las referencias de lo nacional, aparecen en días como estos, ligados a un mundial. Claro. A veces pasa lo que decía Albert Camus, en tiempos que ya quedan muy atrás, pero que marcaban una gran mirada, una gran intuición. A veces patria es la selección nacional de fútbol, o las selecciones nacionales de algo, y aquí el Indio efectivamente es muy argentino, más allá de que toda su poesía es perfectamente universal. No es un fenómeno argentino que el lujo es vulgaridad, o que vivir solo cuesta vida, y no es un fenómeno argentino, a pesar de la potencia de esas frases breves, de esos versos breves, que el Indio es un poeta de la sugestión, un poeta que sugiere, y eso ocurre justo en un tiempo de alta rotundidad. Vos ponés el streaming, la tele, los programas de radio, y en general te encontrás con afirmaciones de una firmeza, de una falta de evidencia, pero de un poder aseverativo gigantesco. Y el Indio sugería, vos a partir de eso construías. Sí me parece que hay algo que yo no tengo resuelto, cómo en la Argentina se construye figuras que tienen un montón de trazos como para ser ídolos, como para ser queridos en montones de terrenos, aunque tengan diferencias nítidas de perfil entre sí. El Indio no se parecía en muchas cosas a Maradona, no, o a Gardel, y en otras cosas se parecía a Maradona y a Gardel. Sí. Bueno, ¿y cómo está? Hablabas recién de un poco de la cercanía, en este caso de los mundiales, digo, ¿cómo venís viviendo este mundial, que parece que le falta pila, le falta engancharnos, ¿no? Sí, es un mundial que tiene
características muy peculiares, 3 países, 48 participantes. Después dejarán de ser peculiares porque el modelo de organización y de negocios que proyecta la FIFA va adquiriendo otros perfiles y sobre todo trata de abarcar cada vez más mercados, porque la FIFA es una organización que funciona en el centro de la industria del espectáculo, en el centro de la industria de entretenimiento, en el centro de la industria del deporte, y en el marco de esa combinación de industrias funciona como lugar nuclear de esta fase del capitalismo. Y me parece que en esa dinámica va por más y por más y por más y por más. Y además en la condición devoradora del capitalismo, quien deja de ir por más parece que se cae de todo. Entonces tiene eso. Para darle vitalidad quizás haga falta que la pelota ruede. O quizás nuestra comparación esté afincada en un mundial anterior en el que Argentina fue campeón. En esta parte del planeta era verano y entonces la relación se construía de otra manera. Pero es cierto que hay que ver qué ocurre cuando la pelota rueda y cuando vos, yo, por supuesto, montones y montones de compañeros y compañeras y de compañías comunicacionales y de empresas de publicidad agudicen su comunicación sobre el Mundial. Y como el fútbol remite bastante a lo nacional o a esa dimensión de lo nacional, entonces aparecerán variables de contagio. Es el momento de la vida en el que la persona que se cruza enfrente hincha por lo mismo que vos, en un mundo donde no es tan fácil hinchar por lo mismo que algún otro. No, y menos en estos tiempos, ¿no? Sobre todo en nuestro país, obviamente. Claro. Habrá que esperar a que gire, como decís vos, que gire la pelota y haga su magia, y los que saben acompañar y mimar esa pelota también puedan hacer la magia, aunque la mitad está roto y lesionado. Sí, también es cierto, pero el fútbol es un territorio que condensa en esta edad del mundo al Big Data, a colecciones de informaciones que gravitan en el propio juego y sobre todo en la construcción ya no periférica, ya no lado B, sino central del juego. Y por otro lado sigue siendo un juego salvaje en el mejor sentido de la palabra salvaje, un juego que nos pone en contacto como todo juego que lo sigue siendo, con nuestra condición por un lado más primitiva y por otro lado más humana. Seguimos siendo personas y sociedades porque jugás a besarte con tu pareja, o porque jugás a la escoba con tus amigos, o porque jugás a cocinar, o porque jugás con lo que nos queda de cuerpo a patear una pelotita, una chapita, un fruto caído y a que vaya en determinada dirección. Y aquí, más acá o más allá de todo el edificio económico, de las transparencias y de las mugres que enmarcan esto, vamos a ser testigos de gente que cuando sale a la cancha juega, y eso es un montón. Ok, no te saludé, pero feliz día del periodista por el día de ayer, y te pediría algún comentario en cuanto al periodismo de hoy en día, y ese periodismo que quizás vos venís viendo hace tanto tiempo, y tratar de entender si es que pasó, por qué cambió. Es un tiempo de altísimas mutaciones y de unas cuantas pertenencias. Esto sigue siendo un lugar donde se cuentan historias y donde se disputa el sentido más ancho de esas historias y de la historia en general. La historia se disputa de muchos modos, sobre todo se disputa con la distribución o no distribución de lo material, del capital, pero se disputa en torno de la palabra, y el periodismo tiene que ver con eso, inclusive con formatos distintos, con caminos distintos, con soportes distintos, con naturalizaciones de caminos distintos. Es un lugar donde está en juego contar algo y dejar de contar otras cosas. Me parece que sí, que como dijo hace ya muchos años el
comunicólogo, el científico social experto en comunicación Carlos Mangone, el periodismo deportivo se ha vuelto un territorio, inclusive en algunas cosas llegó más tarde, en otras fue pionero, de exaltación de la minucia, o sea, de ensanchamiento de la pavada. A veces pavadas muy nocivas y a veces pavadas que son nomás pavadas. Pero sigue siendo un lugar en el que hay narrativas interesantes, pasan cosas interesantes, y en este tiempo de la historia en el que está lo que ha cambiado sobre todo es la categoría tiempo. Vivimos un tiempo donde las mercancías circulan muy muy rápido y la información es una mercancía en ese terreno, donde los dueños del mundo, por ahora dueños del mundo, disputan fuertemente por nuestra atención. Bueno, ahí hay que encontrar maneras de dar disputa tratando de ir por reivindicar la atención humana, la construcción de saberes y no de no saberes que nos modelan como sociedad y como seres humanos. Es una edad vertiginosa en eso, y es cierto que puede abundar una colección de elementos que nos parezcan superficiales o que nos parezcan de la periferia, que no agrega nada. Bueno. Pero ahí está la disputa en todo caso. Bueno, la verdad que es un lujo poder charlar con vos. Sabemos que estás a punto de entrar a dar una clase. De todas maneras, te agradecemos muchísimo el rato en la tarde para comunicarnos, para poder escucharte un rato. Te mandamos un abrazo enorme, Ariel. Ojalá que sigas bien. Y bueno, en algún momento cuando podamos, volvemos a conversar. Gracias, Darío. Mando un abrazo grande y siempre valoro la invitación a charlar y a pensar. Chau, chau. Un abrazo. Chao, chao.